Bueno, buenas tardes con todos. Gracias a la gente que se sigue conectando a este webinar. Este webinar es organizado por el capítulo de cirugía de hombro y codo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, así que les damos la bienvenida. El día de hoy hemos querido hacer un webinar un poco diferente y no poner un tema en particular, sino empezar a ver un poco las experiencias que tenemos en nuestro país en diferentes ámbitos hospitalarios, en diferentes ciudades y hacer algo un poquito más interactivo con la gente que nos escucha, de tal manera que si quieren dar respuestas, hacer preguntas durante la presentación de los casos, esa es la intención de presentarlos. Y de igual manera, si al final de este webinar existe alguna persona que quiere alzar un caso para discusión en el panel, todos esperamos poderles colaborar. Vamos a empezar con un caso a cargo del doctor Santiago Tamayo. El doctor Santiago Tamayo es un colega que radica en la ciudad de Cuenca. Él hace cirugía de hombro, por eso lo hemos invitado. Así que los dejo con él para que nos pueda compartir su caso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco el capítulo de Hombre y Codo por la invitación. El casito que vamos a hablar hoy día es la luxación posterior inveterada de hombro. Como dice el doctor Byron, yo radico en la ciudad de Cuenca y pertenezco al Hospital Vicente Corral Moscoso del Ministerio y trabajo de manera privada en el Hospital Monte Sinai. Sin más preámbulos, iniciamos. Es un paciente de sexo masculino de 47 años de edad que presenta una caída de propia altura, una tarima. No existió pérdida de conciencia y tenía después del traumatismo una limitación funcional de hombro izquierdo, que era el hombro no dominante. El paciente acude a la emergencia, en donde se le valora, es valorado por los médicos de la emergencia, el cual le dicen no tiene una fractura, no tiene una luxación, puede ir al domicilio, no tiene nada complejo. El paciente acude por nuestra consulta externa por persistir la limitación funcional y el dolor. Acude a la misma 6 meses después del traumatismo. Nosotros al examen físico observamos una limitación a la abducción, tenía una rotación externa máxima entre 5 a 10 grados, exagerando. La flexión de los hombros la tenía a 90 grados, era bastante aceptable, y la elevación estaba a más o menos unos 160 grados. Existía una movilidad de la extremidad, pero el paciente refería que se encontraba muy limitado a realizar su actividad laboral. En el caso de él era músico, él tocaba la batería y el bajo. Observando las radiografías con la que ingresa por la consulta externa, observamos una radiografía de hombro en la cual observamos una esclerosis de la parte de glenoidea y notamos una presencia de un surco que nos llamaba la atención a nivel del húmero proximal y una presencia de un osteofito a nivel inferior. Decidimos en ese momento solicitar un par radiográfico más. Tratamos de que sea una RX, un vuelo de pájaro, y logramos observar que se encontraba con una lesión enganchada del húmero proximal. Había una lesión ósea. Pedimos también un perfil de escápula, no fue la mejor de todas, pero bueno, nos ayudó un poco ya con este par radiográfico a ver que no existía algún problema un poquito más severo de lo que se estaba pensando en un inicio. Vimos la necesidad de un examen complementario. En ese momento el hospital donde trabajo no estaba con el tomógrafo dañado y no tenemos resonador. Se comunicó al paciente y se decidió hacerle por vía privada una resonancia. Una vez que el paciente nos trajo la resonancia, vemos en el corte coronal, vemos en esta primera imagen de adelante hacia atrás la presencia de la glena y la ausencia de su cabeza. Yendo un poquito más atrás, observamos la glena y la presencia de la cabeza humeral con una lesión ósea. Yendo un poquito más atrás en la misma imagen, observamos ya la presencia de un surco, un daño a nivel articular de la cabeza del húmero. Pusimos la imagen en un corte sagital y observamos acá claramente la perita de la glena y observamos la presencia de la cabeza humeral hacia atrás. Luego vimos las imágenes que consideramos más importantes a nivel de la resonancia.
y llegamos a la conclusión de que, bueno, realmente encontramos una lesión ósea en el húmero proximal extensa grande y que realmente íbamos a tener muchos problemas con esta lesión si no se realizaba algo. El tiempo de evolución era grande, así que nos pusimos en la disyuntiva de qué hacer. Con esa movilidad al paciente decidimos decirle, mira, ya pasó mucho tiempo, no hay mucho que hacer, quédese así. Rehabilitación, tratar de mejorar el fortalecimiento muscular, mejorar tal vez un poquito el balance o hacer una resolución quirúrgica. Una resolución quirúrgica, ¿cuál podría ser? Teníamos la opción artroscópica o abierta. Se le comunicó al paciente que había estas opciones. Él dijo, no, yo necesito volver a tocar mis instrumentos porque de eso como. Y se le explicó que, bueno, debido al tiempo, todo lo que había pasado, era muy difícil volver a recuperar una actividad normal de su hombro, de su extremidad. Dijo, no, yo me tengo a lo que sea, vamos a ver cómo va, confiamos en ustedes y lo hicimos. El tratamiento Creo que ahí podemos parar un poco para no irnos más adelante y abrir una perfecto. discusión que puede hacer en todos los que estamos aquí en el foro y pues también la gente que está conectada, si quiere, puede opinar a través del chat o a través del módulo de preguntas. No sé, Hugo, si quieres tú conducir Ya, la discusión. perfecto. ¿Se me escucha bien acá? Sí. Bueno, un gusto, Santiago. Gracias por compartirnos tu caso. Todavía no hay ninguna pregunta, así que te voy a hacer una preguntita. Si le podrías pasar a tu primera radiografía, por favor. Ya, ¿Esa es la radiografía inicial, con la que te llegó? no, la radiografía inicial no la tengo realmente, era Ok, solo como ok. para poder hacer Oh, un balance más o menos. La primera no la logró conseguir, la hizo perder y todo eso. Ujú. ok, perfecto, perfecto. Era una referencia, realmente, me olvidé decirles eso. Claro, porque, Porque claro, ya encontrábamos en el borde inferior del húmero, se ah, encontraba ya una lesión antigua, ¿no? exacto, bueno, ahí cambia Ajá. bastante. Sí, y en cuanto a rotación externa, ¿el paciente tenía algo o no tenía nada? Tenía rotación externa, de 5 a 10 grados como mucho, pero no estaba, no, la resonancia según se ve está súper enganchado, pero existía un movimiento. Ok, entonces, en Y medio resumen, tenemos un paciente de 42 años con una luxación posterior crónica. ¿Es el ujú, miembro dominante o no dominante? el no dominante. No dominante. ¿Hace algún deporte el paciente? ¿Algo? No, inactivo en lo que es actividad deportiva, pero él tocaba los instrumentos, la batería y el bajo, y no podía. Más que todo el Perfecto. bajo, totalmente limitado a tocar el bajo. Santiago, ¿le llegaste a hacer algún score, dígase Constant, Rowie, algo? En el momento que lo tuve, no. Después del postquirúrgico sí le hicimos uno en un tiempo. Ok, perfecto. Bueno, hubiera sido genial para luego saber cómo Sí, te evolucionó el caso, ¿no? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Si no veo una imagen tomográfica o se me perdió, ¿lo tienes ahí? ¿O no, solo le como había pediste dicho, resonancia porque no había? Claro. claro, estábamos sin el tomógrafo en el hospital y teníamos la opción de hacer una resonancia o una tomografía de manera privada. Entonces Ya. decidí que se haga la resonancia, que me iba a dar un poco más de información. Perfecto. Y cuéntame, ¿por qué decidiste la resonancia y no la tomografía? Como, o sea, claro, primero no tenías la parte económica como para pedir las dos, que hubiese sido lo mejor. Ese hubiera ¿Por qué sido te lo fuiste ideal. por qué te fuiste por la resonancia y no por la tomografía? Quería ver todo lo que son las partes blandas, quería ver si no existía, cómo estaba el manguito, cómo se encontraba el bíceps, todas las estructuras blandas, ¿no? A ver cómo estaban, porque con la tomografía me iba a quedar un poco limitado. Ya, perfecto. Entonces te fuiste más para también tener una evaluación un poquito más completa en relación a... Exacto. Vale. Perfecto, entonces podríamos seguir. Hay un par de preguntas, pero se van más al tratamiento que asumo la discutiremos luego. Perfecto. Entonces podríamos seguir, Santiago. Ya, muy bien. Entonces, se comunicó, como decía, el paciente y por el tiempo de evolución
decidí decirle, mira, vamos a hacer un procedimiento abierto para sentirnos un poco más tranquilos. El procedimiento, lo que yo trabajo más que todo en la parte de húmero proximal, en la posición de silla de playa, cuando es una cirugía abierta. Uso el abordaje delto pectoral, que es con lo que me siento más cómodo. Realmente no utilizo otro tipo de abordaje. Bueno, el paciente hicimos este tipo de abordaje, la difusión por planos, logramos llegar a la parte del tendón subescapular, hicimos el retiro de la parte del subescapular de su inserción en el troquín. Luego entramos en la zona articular. La zona articular estaba llena de gran cantidad de tejido fibrótico, era muy difícil el acceso. Fuimos sacando todo tejido con mucho cuidado y luego, mediante maniobras manuales, logramos la reducción de la cabeza del húmero. Encontramos este tipo de lesión ósea, una lesión ósea importante, y lo que decidimos, que ya lo habíamos programado, pensado antes, fue realizarle una técnica de McLaughlin, no sé si lo digo bien, en la cual es una técnica bastante antigua, como ven, que consistía en retirar el subescapular de su inserción y recolocar en la zona del daño óseo y fijarlo de algún método. Nosotros hicimos mediante un arpón de 5.5 metálico con doble sutura, realizamos la inserción en la parte ósea, realizamos la unión del subescapular mediante puntos de colchonero. Acá podemos observar. Luego de eso que logramos lograr la reducción, la tensión que le dimos fue bastante subjetiva, realizando movimientos de rotación, viendo que no se luxe, le dimos la tensión necesaria. Encontramos también la presencia de una luxación del bíceps. Vimos que realmente estaba muy laxo y la verdad estaba inservible y más creímos que nos iba a generar problemas. Realizamos una tenodesis de bíceps con un PIC y realizamos el anclaje. Esta es la radiografía postquirúrgica. Logramos nuestra reducción. Quedamos bastante contentos con el procedimiento. En realidad es el único procedimiento que he hecho de este tipo con largo tiempo, pero bueno, me sentí conforme. Paciente en postquirúrgico Paremos un estuvo... ratito, Santiago, por ahí. Paremos un poquito. ¿Está? Vamos a una pregunta primero de Cristian, que me están saludos, Cristian. Pregunta que, obvio, tú lo hiciste, fuiste por una McLaughlin. ¿Hubieras hecho una resolución artroscópica de este caso? No, no por el tiempo, la verdad, el tiempo era muy largo y sabíamos que iba a haber gran cantidad de tejido fibrótico y adherencias, entonces realmente le vi muy complejo intentar artroscópico. Sí, cuando le realicé el procedimiento abierto me costó, pero reducir me costó un montón. Más o menos pasé 20 minutos peleando ahí, tratando de no generar una ruptura de la cabeza. Ok. Entonces, Sí, la verdad que muy desde un complicado, primer 6 meses luego meterte a una articulación bastante complejo, pero bueno, hay por ahí algo reportado. David, con el daño articular que se vio justo en esta radiografía, pero bueno, la inicial, con el daño articular que viste, ¿hubieses considerado una prótesis? Sépase que las prótesis que tenemos acá recién están llegando los mini tallos. Antes teníamos los tallos largos, ¿no? ¿Hubieses optado por una prótesis? La verdad que de entrada no hubiera tratado de hacer lo que hice y bueno, realmente si fracasaba hubiera tal vez convertido en un siguiente tiempo a una prótesis, pero era lo que tenía en ese momento. De entrada una prótesis no, le hubiera dado como una segunda oportunidad. Perfecto. Ahora, una pregunta para abrir al siguiente. Cuando le despegaste al subescapular, ¿le hiciste tipo un peeling o le sacaste con una pastilla ósea? No utilicé pastilla o si usé una McLaughlin pura, solo desinserté el tendón subescapular. O sea, le hiciste tipo un peeling y pusiste ahí en el defecto que tenía. Ujú, y reinserté ahí en el Es lo que defecto, exacto. terminaste. Y el defecto que tenías era bastante grande. ¿No te preocupó un poco de que te vayas a quedar corto en cuanto a
solo desinsertarle y ponerle el subescapular, porque de Exactamente, pronto, sí, en ese momento decidimos, vimos y cuando ya encontramos esa lesión importante, la verdad que sí me he arrepentido un poquito de no haber sacado una pastilla ósea del troquín con todo. Pero bueno, ya estábamos sobre la marcha y ya no había mucho, entonces dije, voy a insertarlo y voy a ver qué tan estable está. Y como quedó estable, ya no decidí sacar ningún tipo de injerto. perfecto. Eh, Cristian, igual te hace una pregunta, igual, ¿hubieses considerado ya cuando estuviste en esto que habías hecho el peeling y con el defecto grande óseo que tenías, ¿hubieses considerado poner dígase, un injerto de cresta o algo así? ¿O ya después de Sí, de lo que le colocaste y hiciste pruebas, quedaste contento? me quedé conforme con los movimientos que tenía y la estabilidad que tenía, entonces dije, no, realmente no lo vi necesario ya después de hacer la reinserción. Ok. ¿Y el bíceps le hiciste una tenodesis? Ajá, sí, La sí, ya que tenodesis la estábamos ahí, hiciste, tenía. ok, y esa la hiciste con otra ancla, le anudaste con una supersutura o No, cuéntanos un es un poquito cómo ancla lo... es la tenodesis. En ese tiempo teníamos los implantes que me parece son de Artrex, de Swiblock, me parece que se llama. Entonces los utilizamos, ya que estábamos ahí, lo utilizamos y como estábamos abiertos, se nos facilitó mucho la colocación. Perfecto. ¿Le puedes poner la imagen final, por favor? Claro que sí. Ahí Da la está, impresión, perdón. es solo una proyección, ¿no? Pero daría la impresión que el ancla está un poco subcortical. Da la impresión, no sé, de pronto con otra proyección nos quitamos esa duda, Sí, no sé qué nos puedes contar. tenía otra proyección, pero la verdad la imagen estaba súper mal, entonces me decía, no, ahí da la impresión que en realidad está subcortical, pero estaba bastante central, no había problemas en ese sentido. Perfecto. Y cuéntanos cómo siguió el caso, por favor, Santiago. Bueno, les comento. Postquirúrgico usamos un inmovilizador de hombro por 3 semanas y luego el paciente comenzó su terapia. Fue un largo periodo de terapia, hubo al comienzo un poco decía, no puedo mover, mejor movía antes, se siente un poco incómodo. Yo le dije, bueno, mira, esto es así como te expliqué, es un proceso muy largo, es una patología muy infrecuente, vamos a ver cómo sigues. A los 6 meses, el paciente se hace una valoración y llega a una escala de Constant de 70 sobre 100 y el paciente logró realizar su actividad profesional en el final. Más o menos, bueno, había hecho un pequeño reporte de esta patología para hacer un poco Espéranos memoria a un ratito, todos. Claro, Santiago, discúlpame que te interrumpa. Una duda más, con los 6 meses que tenías ahí la luxación, ¿le sí. viste o te preocupaste por algún posible defecto glenoideo que hayas tenido allá atrás? ¿No lo viste en Mira, vivo? sentí atrás del borde glenoideo, eh, tenía un poco de rugosidad, pero no, la verdad no me enfoqué en eso, realmente no lo tomé mucho en cuenta, porque en la parte ósea se veía bastante bien. Creo que se nos fue, creo que se nos cortó el audio, no sé. Sí, yo tampoco Sí, lo lo escuchamos, escucho. doctor. Sí, lo estamos escuchando, doctor. ¿Está Santiago ahí? Sí, 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 acá está ahí. estamos. Nos quedamos justo, creo, hasta cuando había sentido un déficit o una rugosidad en la parte posterior de la Ah, sí. glena. Sí, exacto. Sentí una rugosidad, pero nada que me llame la atención. Y en la resonancia, la verdad, no se veía nada de importancia en la parte posterior de la glena, en lo que es la parte ósea, ¿no? Es bastante raro pues, que un defecto allá atrás, pero sí habría que tenerlo en cuenta porque se Por complicaba supuesto. muchísimo la cirugía si no. No sé si hay, bueno, todas las preguntas que hemos estado viendo hasta ahora, eh, no hay no tienes por si acaso no, un rango de movilidad que tuvo tu paciente.
En cuanto nos hablas de un Constant 70 que es bueno ya, luego de 6 meses, la verdad que Sí, habla muy mira, bien. realmente me voy a ir por motivos de tiempo, para aligerar un poquito, me voy a ir a la imagen final que quería dejarle a ustedes. Em, el paciente, ahora en esta cuarentena, yo tenía el número de teléfono de él y lo llamé y le dije, mira, ¿será posible que me mandes una imagen? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando? Y dije, sí, doctor, yo estoy trabajando muy bien, estoy en esto. Entonces dijo, mándame unos videos, podrá ser, y me mando 2 videos. Nuestro paciente, el que tenemos en la imagen de la izquierda, está tocando la batería, les voy a dejar un pequeño corto de video. Y en la imagen derecha tenemos al mismo paciente tocando su bajo. Aquí podemos apreciar de una mejor manera la funcionalidad de este hombro. Está listo para la próxima fiesta del capítulo, entonces. Exacto, está perfecto. Ahí les dejé un poquito el video. Entonces, realmente estos videos que me mandó, casi tenemos 1 año y medio de la cirugía, nos quedamos bastante contentos. El paciente bastante agradecido, pudo hacerse de nuevo su actividad laboral y netamente eso, les quería comentar el caso, me pareció un caso extraño, raro, no hemos tenido mucha casuística y bueno, ante todo, muchas gracias por escucharme. Sí, gracias, Santi. Pero nos falta, vi una filmina que dabas unas consideraciones finales y luego de esa, si nos podrías contar, uno casi siempre se queda con sabor a poco en frente a estas cirugías. ¿Qué hubieses tú hecho ya con el periódico de lunes, ¿no? Que hubiese de pronto mejorado un poco tu resultado. Uno siempre se queda con, capaz hice esto, capaz hubiese hecho esto Claro, mejor. capaz. Tal vez que la decisión de una cirugía abierta no lo dudo nunca, no lo hubiera dudado nunca, porque realmente me costó mucho reducir a abierto, me costó mucho. Que hubiera entrado un poquito más, hubiera tal vez sacado la pastilla ósea, hubiera sacado una pastilla ósea con el tendón subescapular, me hubiera quedado más conforme, más seguro. Yo creo que eso hubiera sido el único gesto quirúrgico que hubiera cambiado. Perfecto. Listo. Y con tus recomendaciones terminaríamos, Santi. Ujú. Perfecto. Bueno, ¿qué recomendamos? Que el diagnóstico nos hubiera quitado todo un dolor de cabeza si el diagnóstico fuera realizado en el servicio de urgencias o realmente referir a este paciente de una manera inmediata para una valoración un poco más exhaustiva. Siempre debemos solicitar radiografías complementarias, la triada de radiografías, la axial de escápula, el perfil de escápula y el AP de hombro. Ante la duda o sospecha, solicitar una tomografía. Muchas de las veces estas luxaciones se confunden con síndromes de hombros dolorosos, hombros rígidos, entonces también nos sirve este estudio, la tomografía, perdón, y son patologías que nos dejan secuelas funcionales importantes y realmente con este paciente, pues yo, bueno, ahora que veo los videos ya me quedo un poco más tranquilo, pero siempre estaba con el riesgo de que exista una necrosis ósea, ¿no? Siempre me quedé con esa intriga. Y la casuística es muy escasa y que limita realmente una curva de aprendizaje al manejo de esta patología. Sí, Santi, muchas gracias. La verdad que un caso resuelto bien. De pronto sí, con la pastilla ósea te hubieses quedado más tranquilo, especialmente Exacto. si el paciente hubiese sido un poco más joven, deportista, hubiese sido mejor hacerla con la osteotomía y bien. La verdad que con un constant, como te digo, de 70/100 habla que el paciente evolucionó bastante bien, dentro de unos rangos de movilidad aceptables para los 42 años, que está jovencito, está empezando la vida. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estos casos de luxación posterior son a veces difíciles de identificar en un primer momento. Resulta que a un médico general se le pasa en el 90% de las ocasiones, solo el 10% los diagnostica, y los traumatólogos se les pasa hasta el 60% de los traumatólogos en la primera valoración. Así que no es un diagnóstico fácil, creo que uno lo tiene que tener siempre en la cabeza, porque si no,
es difícil diagnosticar y a veces el pronóstico es un poco reservado porque un paciente que ya lleva luxado tanto tiempo, sabemos que el cartílago sufrió muchísimo y pues no sabemos si va a terminar en una artrosis temprana. Vamos a ir con el siguiente caso a cargo del doctor Rumbaut. Doctor Rumbaut trabaja en la ciudad de Quito. Él está en el Hospital Padre Carolo. También hace muchísima cirugía de hombro en nuestro medio y por eso le hemos invitado a que por favor participara con este caso. Les dejamos con ustedes, doctor Rumbaut, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, en especial al doctor Byron Torres, también al doctor Hugo Barros por la apertura que han tenido con nosotros. Como decía, sí, me dedico a la cirugía de la mano y del miembro superior en el Hospital Padre Carolo y ya llevamos algún tiempo en esta práctica. Les queríamos traer un caso que nos resultó bastante interesante y complejo de tratar, una artropatía postraumática compleja del codo y el manejo quirúrgico. Y se trata de un paciente masculino de 67 años de ocupación comerciante, sin antecedentes patológicos importantes, que hace aproximadamente 5 años sufrió un trauma sobre su codo derecho que provocó una fractura del húmero distal, fractura que fue tratada conservadoramente. El paciente acudió a varias instancias, nadie le quiso operar, por supuesto, sí con el diagnóstico, pero solo le colocaron una inmovilización durante 4 semanas. Después de este tiempo estuvo con un periodo de rehabilitación, pero definitivamente quedó dolor y sensación de fallo articular y por supuesto la consecuente limitación de las actividades de la vida diaria. Recibimos al paciente y en el examen físico de la inspección, bueno, pues tenía una deformidad en valgo de aproximadamente unos 40 grados, como pueden ver en la imagen, 33 grados de varo en el codo sano, tenía una medialización del eje articular con aumento del espesor en el sentido medio lateral, una desestructuración de las estructuras del eje anatómico del codo, nos hablamos del triángulo de Nelaton y la línea de Morgane, y una masa, como pueden apreciar en el aspecto póstero interno del codo, masa que tenía una consistencia firme, moderadamente dolorosa a la palpación, no era móvil, impresionaba depender pues, de planos profundos. Al examinar la movilidad articular, pues el paciente tenía una flexión de 130 grados, una extensión de 30 grados, completamente funcional, una pronación de 40 grados y una supinación de 40 grados también. No tenía limitación de la muñeca, la mano ni el hombro, algo importante. Y en las maniobras de estrés de varo y valgo, pues resultaban ser positivas, sobre todo a expensas del valgo. A la valoración neurológica y vascular, bueno, pues el paciente exhibía leves signos de neuropatía compresiva del nervio cubital con un tinel positivo, de forma aberrante. Decimos aberrante porque, bueno, conocemos el nervio cubital transcurre en el aspecto posterior interno del codo y en este paciente la sintomatología neurológica se presentaba en el aspecto posterior externo del codo. Tenía además un test de Clavin y Wartenburg positivo con parestesias de inervación cubital, los reflejos bicipital, tricipital y estilo radial estaban conservados, la fuerza muscular era de M4, funcional también, y un estado vascular conservado, avalado por un test de Allen que resultó ser negativo. Con este examen físico, pues, indicamos radiografías en vistas anteroposterior y laterales del codo, y esto fue lo que encontramos. Vemos una deformidad, una angulación en valgo con un ángulo de acarreo de 40 grados. Vemos que existe una fractura del extremo distal del húmero relativamente importante, con una ausencia de consolidación del cóndilo externo, además con una fractura del cuello del radio, que no estaba desplazada, pero sí impactada, telescopada. Hay cambios degenerativos importantes a nivel de la cavidad simoidea mayor en la articulación radio-cubital proximal, y había una desestructuración total de la articulación del codo. Pues con esto pues tenemos un diagnóstico de una artropatía postraumática, bueno, bastante compleja del codo y una pseudoartrosis del húmero distal. Y pues nos surge la pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué le podemos ofrecer a este paciente? ¿Y a alguien se le ocurriría algo que podríamos hacer? ¿Pregunto? Yo creo que no me queda muy claro
cuál es la queja del paciente, porque le vi que tiene unos rangos de movilidad bastante aceptables. ¿Le duele mucho, no tiene fuerza? ¿De qué se queja? ¿O es solo la neuropatía cubital la que le molesta? El paciente más le molestaba el dolor, o sea, tenía un codo en cuanto a movilidad bastante funcional, pero con dolor. O sea, la movilidad era dolorosa. Y además la neuropatía compresiva que le estaba molestando y, por supuesto, en cuanto a estabilidad, pues no tenemos un codo estable y garantizaba dolor y afectaba, pues, por supuesto, desde cierto punto de vista funcional. El paciente es comerciante, hacía algunos trabajos manuales y todo, y entonces el dolor fue la causa fundamental de la consulta a nosotros. Ok, entonces estaríamos enfocados a manejar dolor. No sé si alguien del auditorio quiere opinar, hacer una pregunta, lo pueden hacer con mano alzada, se les puede dar micrófono también. Así que estamos abiertos a la opinión de todos. Yo quisiera hacerte una pregunta adicional. ¿Qué expectativa tiene este paciente? O sea, él solo te dice, quiero que me quites del dolor, o te dice también, quiero mantener la movilidad, qué trabajo hace, en fin, ¿qué otras características me podrías aportar del paciente como para saber por dónde? El paciente tiene una bodeguita, vende cosas, por supuesto, hace algunos trabajos de ligero peso, movilizar algún peso de un lado a otro, alguna cajita, algo así. La expectativa del paciente es alivio del dolor, corrección de la deformidad del codo. Le preocupaba la tumoración que tenía en la cara interna desde el punto de vista estético y planteaba que cuando, por ejemplo, tenía que realizar alguna carga, aunque fuese ligera, pues sentía una sensación de inestabilidad del fallo articular. Y eran las principales molestias del paciente, la demanda del paciente. Perfecto. Tenemos una pregunta acá. Me preguntan que, bueno, para tener un poco más de idea de cómo está la parte articular, si es que disponemos de una tomografía y lo que ya respondiste de qué expectativas tenía el paciente. ¿Tenemos tomografía? No tenemos tomografía del paciente. También era de bajos recursos. No tenía posibilidad de realizarse tomografías. Ok, creo que podemos seguir y seguimos discutiendo. Ok, perfecto. Entonces, nos queríamos regresar un poco a qué pudo haber pasado, por qué pues, nadie se animó a operarle, porque el paciente en estos momentos tiene una complicación, volvemos a revisar las radiografías y vemos que inicialmente, bueno, pues pudo ser una fractura compleja, pero bien pudo haber estado sometido a una osteosíntesis. Alguien si hubiese ido pensando en que esto es una fractura aguda, por supuesto hay que retractarse un poquito, regresar un poco, hacer un poco de retrospectiva. ¿Alguien hubiese intentado una osteosíntesis? ¿Alguien hubiese intentado otro tipo de tratamiento? A las personas que están en el panel, por favor, Pepito. Paciente de 67 años. ¿Qué hubieras pensado en un primer momento con este paciente? Con el rango de movilidad que tiene, pues yo intentaría básicamente manejo de dolor, pero pensar tanto tiempo, esos tejidos están retraídos, difícil pensar en una osteosíntesis. Y no tendría clara la imagen para pensar en eso. Yo sí necesitaría una tomografía para realmente ver si es que se puede intentar o más proyecciones. Con eso no sería suficiente, pero en primera instancia pienso que no. Nos referíamos al inicio, ¿no? Estábamos preguntando que hubiéramos tenido, ante un paciente hace 5 años, el paciente tendría unos 62 años aproximadamente, hubiesen intentado una osteosíntesis en un paciente de 62 años o alguien hubiese realizado otro tipo de tratamiento para no llegar a esta complicación, al menos de forma tan temprana. En la fase aguda, pues eso es lo que hay que hacer. Osteosíntesis, ¿no es cierto? Yo lo hubiese llamado a Byron. Ok, perfecto. Hacíamos esa pregunta porque cada vez en los pacientes mayores de 65 años pues se intentan, por supuesto, con fracturas complejas, hablamos de fracturas tipo 3, C3, o fracturas del tipo 3 de Rading, pues cada vez se intenta más realizar la artroplastia. Pero hay quien prefiere utilizar primero la osteosíntesis y luego al fallo
pues regresar a la artroplastia. Con todo nos regresamos a la etapa actual donde encontramos al paciente y consideramos que teníamos que evaluar 3 aspectos fundamentales para encontrar 2 o 3 posibles caminos a poder seguir con este paciente en este rato. Primero es la etiología del daño articular, luego la edad, luego las demandas funcionales. La pregunta que hacía el doctor Byron, pues claro, sí, siempre hay que preguntar al paciente qué necesita, qué está buscando. Con esto, pues nosotros pensamos en 2 técnicas fundamentales. Una es la artroplastia total de codo versus la artrodesis de codo. Y cuando revisamos las indicaciones para una artroplastia de codo, bueno, encontramos que hay indicaciones de patologías articulares primarias y patologías articulares secundarias. Las primarias, por supuesto, este paciente ya no las tenía, pero en cuanto a las secundarias, sí podemos ver que existe artritis postraumática, que hay una pseudoartrosis del húmero distal, que el poco fragmento que consolidó, pues, tiene pues, una consolidación viciosa que para nada debe funcionar y además no existía una afección importante de la movilidad y eso es lo que más nos llama la atención en cuanto a que el paciente puede necesitar. En cuanto a las contraindicaciones, tratando de ser absolutistas, fundamentalmente los sépticos y sobre todo pacientes que requieran realizar movilizaciones fuertes, cargas de peso con el miembro que tiene afectado. En cuanto a la artrodesis de codo, bueno, la artrodesis de codo es una cirugía que es bastante duradera, pero muy poco tolerable por el paciente, puesto que, bueno, conocemos la función que tiene el codo para la funcionabilidad de la mano y se reserva sobre todo para casos en los cuales existan procesos inflamatorios sépticos o para cirugía de rescates después de complicaciones importantes. En nuestro caso, bueno, la solución definitiva, teniendo en cuenta que el paciente tenía buena función, pero el paciente tenía dolor, tenía una deformidad y tenía una inestabilidad articular, con un deterioro articular progresivo que ya estaba causando sintomatología, pues nos acercamos más a la opción definitiva de una artroplastia total de codo, bueno, pues avalado por algunos estudios y publicaciones que actualmente tenemos a la mano. Y bueno, pues nos animamos a alistar quirófano, pero nos viene la duda de, bueno, ¿cómo planificamos? ¿Cómo realizar la planificación quirúrgica? No cabe duda para nadie que en una radiografía como esta, en un escenario como este que tenemos ahorita, pues no sería muy complejo hacer una planificación quirúrgica apropiada, ahorrándonos por algunas posibilidades que tenemos, como el método de Jung, como la clasificación de Morley para las artropatías de deterioro articular progresivo, pero viendo estas radiografías y no tenemos otras imágenes, pues era toda la movilidad y la rotación que podía lograr el paciente. De todas las imágenes que se le realizaron, estas fueron las más idóneas, en las que mejor se podían evaluar las estructuras, así impresionen que las radiografías no nos dan mucho, ¿no? Pero fueron las mejores imágenes que pudimos conseguir y los compañeros del departamento de radiología, y repito, el paciente no podía acceder a una tomografía axial computarizada. Bueno, pues con esto, ¿qué encontramos? Hicimos una incisión pues en la cara posterior del codo, el paciente de cúbito supino. Lo primero que encontramos fue el nervio cubital, como habíamos dicho anteriormente, no se encontraba en el túnel cubital en la cara posterior interna del codo. Estaba por la cara externa y posterior del codo. Fíjense, esta es la cara interna y aquí estamos externo y este es el nervio cubital. Hicimos una liberación del mismo y encontramos un nervio cubital bastante acintado, engrosado en una zona y bastante comprimido en la zona más distal, siendo esta la causa de la sintomatología neurológica que presentaba el paciente. Pues continuamos y encontramos un gran deterioro de la superficie articular, lo que contribuía fundamentalmente al dolor también. Este que ven acá es la diáfisis, o sea, el segmento diafisario, lo que estaba asomando en la cara interna del codo. Esta es la zona del olecranon, como pueden ver, con un gran deterioro articular y una gran desestructuración de la articulación. Y esta es la cúpula radial, que era lo mejorcito que estaba, pero pues también con cierta deformidad, y habíamos hablado de la osteoartritis presentaba el paciente a nivel de la articulación radiocubital proximal. Consideramos que el paciente, la movilidad que tenía se estaba produciendo puramente a nivel de la charnela, de la pseudoartrosis, no de la articulación, porque existía un bloqueo articular total. Pues continuamos desarrollando nuestra técnica, estamos haciendo una resección del extremo distal de la diáfisis para poder hacer una recanalización del segmento y poder aceptar pues el vástago humeral.
En este momento nos encontramos preparando la superficie articular del olecranon después de haber realizado la osteotomía proximal del mismo, realizando las perforaciones a nivel del olecranon para poder aceptar entonces el vástago del ulnar. Aquí estamos expresando pues el canal medular ulnar para aceptar el vástago. Bueno, nos introdujo esta imagen acá en el centro. Acá ya está la prótesis temporal colocada, la prótesis de prueba, y estamos colocando los cóndilos que solidarizan ambos vástagos. Y aquí vamos, es un pequeño video donde se muestra la prótesis de prueba ya colocada y estamos evaluando en este rato la estabilidad de la misma en flexión, luego en extensión y pronosupinación. Continuamos con la técnica y este es mostrando el vástago ulnar ya definitivo, el vástago humeral ya definitivo también, y los cóndilos que se solidarizan al vástago humeral. Aquí está la prótesis definitiva ya colocada en flexión, aquí está colocada en extensión, mostrando buena estabilidad. El sistema que utilizamos es el Discovery System de Biomed. Y esta ha sido la apariencia final de después de la cirugía. En el postoperatorio, bueno, un cierre de la herida con reparación de la inserción del tríceps, algo que es muy importante para la recuperación del paciente. Recordemos que los pacientes de avanzada edad en muchas oportunidades utilizan bastón y necesitan un tríceps lo más fuerte posible para poder apoyarse sobre el bastón. Utilizamos una inmovilización durante las primeras 24 horas y luego retiramos y comenzamos ejercicios de movilización activa de flexión y pasiva de extensión para proteger la reparación del bíceps, que combina el esquema de antibiótico-terapia profiláctica, analgesia por el segundo peldaño de la OMS. No utilizamos profilaxis farmacológica, solamente mecánica. Nuestro paciente egresó a las 48 horas con control a las 2 semanas para retiro de los puntos de sutura y un inicio de un programa de rehabilitación un poco más controlado. ¿Cuál fue el resultado a los 6 meses de la cirugía? Pues un paciente con una extensión de 10 grados, algo más recuperada que la inicial, con una corrección de la deformidad, por supuesto, desaparición de la masa que le preocupaba al paciente, una flexión de 150 grados, una pronación de 70 grados frente a 40 que estaba anteriormente y una supinación de 70 grados también, buena función de la mano con buena flexoextensión, una buena estabilidad articular en rotación interna y estabilidad articular también en rotación externa y, por supuesto, ausencia de dolor. Evaluamos a nuestro paciente a través de la escala MEPS y de la escala DASH. El dolor y la satisfacción con el procedimiento, pues lo evaluamos a través de la escala visual análoga, la evolución radiológica, bueno, buscando clasificaciones heterotópicas y signos de aflojamiento que se pudieran presentar, utilizando la escala que conocemos de Murray para esto. Si realizamos una comparación pre- y postquirúrgica en nuestro paciente, bueno, la extensión logramos aumentarla con un rango de 150, perdón, la flexión, la extensión logramos alcanzar unos 10 grados de extensión con un arco de movilidad de 140 frente a un arco de movilidad de 100 grados funcional que tenía el paciente anteriormente a la cirugía, lo que representa una recuperación del 87.5% de la movilidad del codo respecto a la extremidad sana frente a un 62.5% que tenía antes de la cirugía. En cuanto al puntaje MEPS, pues alcanzamos un 90 frente a un 70 prequirúrgico, el DASH un 10.83 frente a un 40 prequirúrgico, el dolor en la escala de EVA pues alcanzó un 1, no se encontraron signos de aflojamiento ni calcificaciones heterotópicas, la fuerza del tríceps, bueno, se mantuvo en M4, pero consideramos que puede recuperarse un poco más teniendo un codo ya más estable. No se presentaron complicaciones de relevancia en el paciente y el grado de satisfacción de él mismo después de la cirugía era un 9 frente a un 6 que tenía con su extremidad. Revisando la literatura, pues Franklin y colaboradores fueron, sobre el 2002, fueron los primeros en presentar tratamiento con artroplastias totales de codo, frente a osteosíntesis, con un grupo importante de pacientes y demostraron un 14% de complicaciones en las artroplastias frente a un 26% en la fijación interna, sobre todo en fracturas complejas por la mala calidad ósea de los pacientes, por el patrón de las fracturas
Y luego Murray, en el año 2004, fue uno de los primeros en presentar una serie mayor de pacientes, sobre todo con su prótesis, operados con fractura del extremo distal del húmero, tratados con artroplastia total del codo. Después de esto hay una serie de literaturas, muchísimos artículos, incluso en cuarentena se encuentran publicando artículos. El último que pudimos encontrar fue de abril de este mismo año, hace apenas unas 6 semanas. Parece que tenemos un poquito más de tiempo para publicar. Bueno, como conclusiones consideramos que la artroplastia total de codo es una opción más en nuestro arsenal terapéutico para pacientes con trastornos importantes a nivel de la articulación del codo, incluyendo las fracturas y las secuelas de las mismas. Tiene ventajas, tiene una excelente recuperación de la movilidad, como pudimos ver, y un excelente alivio del dolor también. En cuanto a las desventajas, pues se exhiben algunos signos de aflojamiento en un mayor por ciento que en las cirugías de artroplastia de otras grandes articulaciones. Nos referimos a hombro, codo, rodilla, cadera. Una de las desventajas que tiene la artroplastia de codo es la carga de peso que podemos hacer. Después de esto se preconiza que solamente hasta 5 libras de cargas de peso, estamos hablando de por vida, y 1 libra cuando se trata de cargas repetitivas, aunque en las publicaciones de la literatura anglosajona se aventuran un poco más ellos y aceptan hasta 10 libras de peso y 2 libras en forma repetitiva. Bueno, en cuanto a la visión del futuro, bueno, creo que debemos aumentar la selección de nuestros pacientes. Esto siempre es controversial. Extender el uso de prótesis tal vez algo más conservadoras y anatómicas, así como aumentar el número de cirujanos que puedan estar entrenados en la colocación de este implante, porque conocemos que hasta el momento pues no está muy extendido en nuestro país. 10 mensajes para recordar. Bueno, primero realizar un diagnóstico apropiado de la patología y establecer bien las indicaciones. Evaluar el stop óseo es importante, así como las deformidades del segmento articular. Ya hablábamos del método de Jung y la clasificación de Murray modificada por Conrad. La valoración de la estabilidad ligamentaria es importante, aunque las prótesis que manejamos en nuestro país pues son prótesis semicontinuidas. No importa mucho la estabilidad, pero sí debemos aprender a cuidar las estructuras estabilizadoras del codo. Realizar una planificación quirúrgica apropiada siempre y cuando se pueda, teniendo en cuenta, bueno, los aspectos de los capítulos anteriores. Una práctica de una técnica quirúrgica cuidadosa, mucho cuidado con el nervio cubital. Se recoge en la literatura, es un 18 hasta un 48% de neuropraxias del nervio cubital. No olvidar el nervio, la rama interósea posterior del nervio radial, que en este tipo de prótesis, como se sacrifica la cúpula radial, pues no está exenta de ser una complicación también la lesión del nervio interóseo posterior. Y en el caso de que haya que hacer liberaciones capsulares importantes de la cápsula anterior, porque los pacientes se presentan con rigidez, pues también cuidar el nervio mediano. Hay que anticiparse a las complicaciones que puedan presentar nuestros pacientes para poder enfrentarlas. Recordar que el éxito de la movilidad depende, bueno, de la liberación de las contracturas. No hacemos nada con tener una prótesis bien colocada y que tengamos un codo rígido, sin movilidad, por no haber realizado una liberación de las contracturas capsulares. La observación y la restauración de la licenciación del tríceps, bueno, ya habíamos hablado un poquito de ella. Hay que alguna literatura que también recoge la utilización de férulas nocturnas en extensión para proteger la reparación del tríceps que se haga. Garantizar un cierre sin tensión, sobre todo con la cobertura de partes blandas. Los músculos epitrocleares y epicondilios que se liberan durante la cirugía en este tipo de fractura, pues se pueden suturar al tendón del bíceps para lograr una mejor cobertura protésica y promover una rehabilitación temprana para lograr una buena recuperación funcional, que finalmente es uno de los objetivos fundamentales de este tipo de cirugía. Bueno, no me queda más que darles las gracias por la invitación y escucho las preguntas que puedan estar pendientes. Muchas gracias, Mauro, por tu caso muy interesante. Definitivamente un caso de difícil decisión. A mí me queda algo preocupando, y es que esta prótesis, como tú bien lo mencionas, es una prótesis semiconstreñida. Entonces depende muchísimo de que para que no se produzca un aflojamiento temprano tenga los pilares humerales y funcione bien. Al no tener una tomografía, yo entiendo que hubo dificultad en la planificación quirúrgica y finalmente pues ya ese momento estando ahí todo se puso este tipo de prótesis, pero no hubiera sido mejor idea el poner una prótesis no convencional al no tener pilares, porque
mi preocupación es que este paciente a corto plazo te va a hacer fallo porque no tiene pilares donde apoyarse el componente humeral. Claro, es una de las posibles complicaciones que que puede tener el aflojamiento protésico, sobre todo el componente humeral. Cuando hacemos cirugías para patologías degenerativas articulares, pues encontramos una paleta humeral deteriorada a nivel articular, pero bien puesta. Entonces, cuando se realiza la cajuela, pues sirve para evitar el desplazamiento de la prótesis y el aflojamiento de la misma. También la pestaña anterior, cuando colocamos el segmento de hueso, que en algunas oportunidades se puede utilizar para mejorar la estabilidad de la prótesis, pues también. Pero en este tipo, cuando existen fracturas que solamente nos encontramos la diáfisis, como era en este caso, pues no tenemos pilares. La prótesis que nos ofrece la casa comercial que trabaja con esto, pues es esta. También una prótesis no convencional la consideramos un poco agresiva y la podríamos dejar para una segunda oportunidad si es que se produce el aflojamiento. Porque cuando coloquemos una prótesis no convencional, tal vez tengamos que resecar un poquito más de húmero, tengamos que los vástagos son un poquito más gruesos y deterioran un poquitico más el hueso en un paciente de esta edad. Pero sí, lo dejamos para una segunda opción si es que se produce un aflojamiento en el tiempo en este paciente. Por supuesto, todo esto le explicamos al paciente y le limitamos la carga de peso. Nosotros sí nos quedamos solamente con las 5 libras y la 1 libra para las actividades repetitivas, pero sí, es una de las complicaciones que se puede presentar y que se pueden esperar en este tipo de pacientes con artroplasia de codo. Sí, la verdad es que en nuestro medio todavía tenemos ciertas limitantes, ¿no? No disponemos de un banco de aloinjertos, que probablemente hubiera sido lo ideal, poner un aloinjerto, poner placa al un lado, en una columna, en la otra columna, y sobre ese aloinjerto, una vez ya integrado, ir a trabajar una prótesis. Pero claro, eso en nuestro medio es tremendamente difícil y costoso además, entonces eso hace que tengamos ciertas limitantes. Eso es lo importante de este tipo de presentación de casos, porque vemos las limitantes que podemos tener en nuestro medio. Quisiera pasar con el siguiente caso. Les voy a presentar al doctor Ramiro Sarmiento. Él es un médico que está trabajando ahora en la ciudad de Guayaquil. También está dedicado a cirugía de hombro y pues los dejo con él para la presentación de caso y la moderación a cargo del doctor Víctor Naula. Gracias, Bayron. Buenas tardes con todos. Muy bien, el caso que les traigo se trata de una paciente femenina, 63 años de edad. A ver, perdón que no. Muy bien, ahí está compartida la pantalla, ¿no? Ya. Se trata de una paciente femenina, 63 años de edad. Su hombro dominante es el derecho. Se dedica a los quehaceres del hogar, no participa en ningún tipo de actividad física. Recordemos, 63 años, ¿ok? El antecedente patológico de importancia para ella, para la patología que vamos a desarrollar en el caso, es que 8 meses previo a acudir a nuestra valoración, presentó una luxación glenohumeral del hombro derecho. Perdón un segundito. Doctor, selecciona la diapositiva en el fondo. Que se me interpone este. Puede desplazarlo, nosotros no vemos esa pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Están viendo ahí mi diapositiva? Estamos viendo la presentación, doctor, sí. Perfecto. Entonces, 8 meses antes de acudir a nuestro control, presenta una luxación glenohumeral del hombro derecho. Con una aparente lesión neurológica, la paciente nos comentó que presentaba anestesia en la cara lateral superior del brazo. Como la trataron en ese momento en emergencia, fue mediante una reducción bajo anestesia, colocaron un cabestrillo por 2 semanas y posteriormente iniciaron la rehabilitación física. Le controlaron al mes de evolución. La paciente presentaba un dolor en una escala EVA de 2, 3 sobre 10
con relativa mejoría de la movilidad, con la que se encontraba con rehabilitación física, que más o menos ella nos refiere que hasta 90 grados era su movimiento, ella nos indicaba cuánto podía mover, y que todavía permanecía con sensación de con anestesia en la cara lateral superior del brazo, ¿ok? En ese control, para acudir a ese control, le solicitaron una resonancia magnética por la sintomatología que presentaba, y estas son las imágenes. No voy a hablar mucho de los hallazgos en esa diapositiva, pero quiero que todos la gente que nos está viendo, los médicos que nos están viendo, que echen un ojo a una resonancia magnética que es como si la tuviéramos en nuestro consultorio, para tratar de hacerlo más dinámica. Unos segunditos ahí para que la vean. Muy bien, voy a pasar a los siguientes cortes axiales. Bien, es como si nos llegara a nosotros la resonancia magnética para hacer más dinámico esto. Y vamos identificando las lesiones y les vamos recordando. Y los cortes sagitales. Muy bien. Listo. Si necesitan verla, me avisan y retrocedemos. Entonces, hay varios tipos de lesiones, pero en esta pregunta que vamos a hacer aquí con ahorita en este momento, la pregunta sería, ¿identificó alguna de las siguientes lesiones? Vamos a hacerlo por votación. A, encontró un Bankart, B, un Bankart óseo, o C, ninguna de las anteriores. Ahorita va a abrir el sondeo nuestro ingeniero. Víctor, ¿algún comentario hasta el momento, tal vez? Ninguno, estamos bien tratando de responder. Solamente para los asistentes. Listo. Nosotros no podemos votar. Sí, está bien, está bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por... Hasta el momento, hasta que estén las respuestas. ¿El resultado? ¿23% Bankart? Y Bankart óseo 77%. Ya, bueno, yo no puedo ver en mi pantalla los sí, yo lo veo. Tranquilo, yo lo comento. Sigamos. Ya. Bueno, entonces vamos a... Permíteme, estorba. Muy bien. Entonces vamos a poner un poquito las imágenes más representativas de las que pusimos anteriores, ¿ok? Nuevamente vamos a ver la resonancia magnética actual. Voy a aclarar más o menos que este caso clínico está orientado más a, no tanto a la parte técnica quirúrgica, más a un poquito de análisis y un poco de conceptos. Entonces, Víctor, ¿qué opinas tú? ¿Qué imágenes puedes ver ahí? Bueno, yo creo que cuando uno piensa en una lesión de Bankart, debe sospechar que la lesión de Bankart es una avulsión del labrum antero-inferior. Si la lesión de Bankart que nosotros estamos viendo está a nivel de la coracoides, no se trataría de una lesión de Bankart. Podría ser una variante anatómica conocida como complejo de Buford o un core-like, que es un ensanchamiento del ligamento glenohumeral medio. En este caso, si tú puedes señalar la lesión con tu puntero, es una lesión que mucha gente identificó como una lesión de Bankart. Tiene una forma muy parecida a una lesión de Bankart. Gracias, Víctor. Entonces, podemos ver que existe una imagen en el área donde podría estar presente una lesión tipo Bankart, pero ya nos dijo Víctor que quizás no corresponde al nivel de altura donde pudiera estar aquí. Vemos también imágenes sugestivas de lesiones en el manguito rotador. En este caso vemos en el supraescapular y también en el subescapular y también el infraespinoso. Vemos esta otra resonancia magnética que, como les digo, son cortes más específicos. Víctor, ¿nos podrías ayudar nuevamente? Bueno, aquí lo primero que debemos que considerar es el arco gótico, que mucha gente le llama el arco de Shenton de la cadera, pero en la glenohumeral se llama el arco gótico, está alterado completamente.
la línea que viene a nivel del borde inferior de la glena no tiene ningún tipo de congruencia con la que va con el borde axilar el borde inferior de la cabeza. Entonces hay una alteración, lo que indica que la cabeza está ascendida. Y en el corte del lado izquierdo, ustedes van a ver dos estructuras óseas, si pueden señalarlas, Ramiro. Estas dos estructuras óseas que están aquí, la una al superior es el acromion y la inferior es la coracoide. Si están las dos estructuras óseas, quiere decir que el corte es anterior, y esta línea que están viendo por aquí, señálala aquí. Un segundito, Víctor, un segundito. Regresemos aquí, y porque ya lo vas, creo que vas a tocar el tema en la siguiente diapositiva. Yo quiero preguntarles, o bueno, no preguntarles, sino más bien hacer una observación que en el canal, la corredera bicipital no está el bíceps, ¿no? Sí. Está vacío, y en esta imagen es, me imagino que es lo que iba a hacer referencia a Víctor en este momento, que esta línea que podemos ver aquí, tipo intensa, tiene las características de ser el bíceps, solo que con una posición inadecuada, ¿okay? Una posición que no le corresponde, ¿ok? Entonces, viendo esas imágenes, pues podemos decir que la paciente tuvo en ese entonces una luxación glonumeral. Pudimos ver también en los cortes una ruptura del manguito rotador, como podemos ver ahí. En este caso, vemos que estaba comprometido anterior, superior y posterior. Vemos que también la paciente, según lo que nos menciona, tuvo una lesión neurológica del área que corresponde al circunflejo axilar. Y también la imagen que pensamos que era un Bankart, pues resulta que es el bíceps que se encuentra luxado hacia medial o articularmente, que es una imagen que puede confundirnos en algún momento. Entonces, prestar un poco de atención en el tipo de trauma que sufre la paciente, en la edad de la paciente, ya que eso se relaciona a mayor edad, una persona se luxa el hombro, mayor tipo de lesiones asociadas vamos a tener. Entonces, estas tres primeras que les mencioné, luxación glenohumeral, manguito rotador, la ruptura y una lesión neurológica, se los conoce como la triada terrible del hombro, descrita por Rothwell en el 95. Previamente ya la describió González, creo que en el 91 fue. Pero a estas tres le sumamos que vemos una luxación medial del tendón del bíceps. Entonces ya se convierte en una tétrada, la cual es horrorosa. Entonces, es muy importante lo que hemos visto ahora para ver. Entonces, en resumen, tenemos una paciente ya con la resonancia sería un mes de evolución, ya con un EVA, un dolor 2/3/10. Todavía persiste anestesia en la cara lateral del brazo. La rehabilitación, ella refirió que ha mejorado la movilidad, que el dolor no es tan incapacitante. Y con los hallazgos de la resonancia magnética, ¿qué opinan ustedes? Vamos a hacer otro sondeo, otra pregunta a todos los que nos están viendo, por favor. ¿Le proponen tratamiento quirúrgico a esta paciente? ¿Sí o no? No tiene mucho dolor, no dice que ha mejorado la movilidad en el primer mes, que está con la rehabilitación. ¿Usted propondría un tratamiento quirúrgico? Seleccione una de las siguientes opciones, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a contestar. Mientras tanto, chicos, ¿alguna pregunta, acotación? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Sabes cómo estás, Ramiro? Qué gusto. ¿Sabes que estaría bueno que nos indiques la axial de la resonancia para ver cómo están las masas musculares del paciente? Sí tenías un corte ahí para verlo más detenidamente. Necesitas ver la axial. ¿Okay? El resultado del sondeo es el 74%. La coronal, sí. Responde sí. Repite, a ver, déjame terminar con eso. Permíteme, Víctor. El resultado del sondeo es 74% decide operarlo y el 26% decide no operarlo. Ok, estamos bien. ¿Es la imagen que querías ver, Hugo? Sí, justo porque es bastante clave ver cómo están las masas musculares, ¿no? Y se les ve que están buenas. Exacto, ahí vamos llegando Esa es la clave. al punto del caso, ¿ok? Entonces, bueno, hemos llegado hasta aquí. La paciente no quiere operarse porque dice que no le duele. Los pacientes a veces nos dicen, no me explicaron bien, no me informaron, y a veces son desciertos. Los médicos sí les informamos, pero a veces no lo recuerdan o no nos hacemos entender.
¿Ok? Entonces, continuamos. Han pasado ya a los 8 meses, llega al control, a la primera valoración con nosotros, y la paciente igual refiere un dolor tolerable, un EVA 2/3, una limitación funcional parcial de su brazo, ya no presenta la anestesia en el brazo y se ha mantenido todo este tiempo con rehabilitación física, ¿ok? Entonces, al examen físico vemos una flexión activa y pasiva 90 grados, aparentaría en la derecha un poquito más, pero es por la inclinación que nos vence con el tronco. Vemos rotación interna mano-cadera, rotación externa 10 grados, vemos signos Hooke, admiración positivos para lesión del manguito rotador, speed positivo. El retraso de rotación externa o external rotation lag sign también es positivo, paté positivo. En resumen, estas son las maniobras que se hicieron a la paciente y con un estado neurológico ya conservado. ¿Ok? Entonces, le pedimos nuevamente una resonancia magnética a los 8 meses de evolución. Sería una diferencia entre los dos de 7 meses y lo que observamos. Por eso te decíamos, Hugo, ¿qué opinas tú ahora? ¿Qué nos puedes aportar? Es muy buena la comparación en 8 meses, si no me falla la memoria, cómo cambió la infiltración grasa de esas masas musculares. Increíble, ¿no? Es brutal, ajá. Sí, entonces aquí tenemos una comparación de cómo tenemos inicial y cómo tenemos en la comparación en la evolución de los 7 meses. Entonces, eso nos hace pensar... Yo tengo ahí una observación y es del tema de que si tú ves en la resonancia primera tenías una retracción bien importante del tendón. Entonces, una de las causas por las que mejora la resonancia es que si tú jalas del tendón, toda la masa muscular ocupa más volumen dentro de la fosa y mejora la resonancia. Entonces, no puede ser que haya mejorado, pero probablemente más se deba a que corregiste la retracción a que mejoró la musculatura. No, es al revés. El paciente no se operó, Byron. No se operó, Byron. El paciente, la resonancia del invierno es la primera resonancia que se hizo al mes. Cuando hay un evento traumático y una rotura completa de este tipo, la retracción hace que el músculo aparente una mayor, porque el músculo se retrae, ¿ya? No hay la infiltración grasa, pero cuando se pasan 8 meses haciendo fisioterapia, la fisioterapia la hacen en los otros músculos, no en los músculos que están rotos. Y ahí sí se puede evidenciar en los, miren el manguito rotador en la imagen del lado derecho. Sí, exacto. No es solo el supraespinoso, vemos que también está comprometido infraespinoso, redondo menor, subescapular. Todos han cambiado su estructura, tanto en atrofia como en infiltración grasa. Muy bien, entonces ya pasamos de tener una lesión que podríamos haber resuelto quizás artroscópicamente, pasamos ahora con un diagnóstico actual que ya lo pusimos nosotros en el consultorio, pues a una ruptura irreparable del manguito rotador con una luxación medial del bíceps. ¿Por qué lo menciono bastante al bíceps? Lo voy a explicar enseguida porque es importante esta luxación medial, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco ya de las lesiones asociadas de cuando un paciente presenta una luxación glenohumeral, porque son varias, entre ellas fracturas, lesiones neurológicas, manguito rotador, Bankart y todo. Cuando hablamos de pacientes jóvenes, aproximadamente el 14% de los pacientes que presentan una luxación glenohumeral pueden estar relacionadas con una lesión del manguito rotador. Y el 6.25% cumpliría aproximadamente los criterios de una triada terrible del hombro. Pero esto es en menos de 40 años. Cuando tenemos pacientes ya de 40 años, esto se incrementa totalmente. La literatura refiere que pasado los 40 años el riesgo de que exista una luxación de hombro con una lesión del manguito rotador sube a 35% y puede ser hasta 100%. Y pasado los 80 años ya el riesgo de ruptura del manguito rotador es superior al 80%. Entonces siempre tenemos que tener presente estas lesiones asociadas para poder solicitar a los pacientes una resonancia magnética, debido a que si el paciente también tiene una lesión neurológica, podemos pensar que no mueve el brazo porque es la lesión neurológica, pero puede tener también concomitantemente la lesión tendinosa del manguito rotador. Entonces, la tetrada horrorosa ya lo habíamos comentado, una lesión glenohumeral que se la puede tratar con una reducción, la maniobra que prefieran, con anestesia, sedación, como ustedes gusten.
La lesión neurológica hay que diagnosticarla, ¿ok? Sí hay que procurar cuando notamos en el paciente, hacemos una buena valoración neurológica, especialmente con palpación en la parte superior del brazo lateral, hacemos el diagnóstico, solicitamos una electromiografía a las 3 semanas si tenemos la sospecha. Lo bueno es que el alto porcentaje de lesiones son praxias o acinomnesis que tienen en realidad un buen pronóstico, pero sí necesitamos documentar eso. A la paciente nunca le dijeron que ella tenía, ella nos dijo, doctor, yo no sentía la parte de arriba del brazo. Entonces tenemos que documentarlo porque una lesión neurológica también nos lleva a una aceleración de la atrofia muscular y de la infiltración grasa, ¿ok? El manguito rotador, pues, tenemos que hacer un buen diagnóstico, vimos que es una lesión masiva, y también conocer cuál es el pronóstico para poder tener una buena planificación y una reparación que sea más sencilla de la que podemos tener en un futuro, ¿ok? Y en cuanto al manejo del bíceps, pues es con la técnica de acuerdo también al tipo de paciente que tengamos, ¿ok? Estamos hablando en este caso mayores de 40 años y nuestra paciente específicamente de 63. Las consideraciones del manguito rotador, como les comenté, la edad, tener presente que los pacientes con luxación de glenohumeral van a tener asociada muy posiblemente una lesión del manguito rotador, y también la literatura que vemos aquí en Merlini nos habla que pueden existir lesiones ocultas del manguito rotador en resonancia magnética cuando hay una luxación del bíceps. ¿Por qué? Porque él habla de una lesión tipo de Glovin en la cual con la luxación se desinserta totalmente, se desinserta el subescapular, desinserta el ligamento transverso del húmero, y por ahí escapa el tendón del bíceps, como vemos en la imagen A. Entonces el hombro luxado, se encuentra luxado en esa imagen que vemos ahí, el tendón del bíceps está luxado hacia medial, están totalmente desprendidos, por decirlo así, no están rotos, es decir, los tendones están desinsertados, juntos, por decirlo así. Entonces se realiza la maniobra de reducción, vuelve a su posición en la cabeza humeral, como estaban levantados los tendones, se vuelven a ubicar en su posición, no se retrae quizás mucho o no se retrae el subescapular debido a que se mantiene unido al ligamento transverso, y se reduce pero se queda dentro el tendón del bíceps. Gracias a Dios, este tipo de lesiones lo describen que es en menos de 12% de los que pueden tener una lesión grave como una triada terrible del hombro, o en el que presentó una luxación del bíceps. Entonces, cuando hacemos una resonancia magnética, pues simplemente van a salir en su posición los tendones, quizás no va a aparentar una lesión grande, vamos a ver líquido, quizás en relación al trauma que tuvo. Además, otra situación que nos puede comprometer el diagnóstico es que se forma una cicatriz en el tejido donde se produce la lesión, como podemos ver en la imagen, pero esta cicatriz no tiene función mecánica. O sea, nos puede engañar en la resonancia magnética, pero funcionalmente esta cicatriz no nos va a ayudar en nada. En este artículo, igual de Merlini, nos muestra la imagen, y en el lado B nos muestra ya la imagen sin ese tejido, sin características mecánicas viables para una función del paciente. Entonces, tener en cuenta siempre estos parámetros. Inclusive el mismo autor comenta en sus escritos que él tuvo que pedir valoración a otros radiólogos para que ayuden a ver las resonancias magnéticas, porque el paciente, la resonancia magnética les podría salir negativa, pero el paciente seguía con dolor, con limitación funcional, electromiografía ya negativa, entonces ya no sabía qué exactamente podría ser. Entonces dice, checamos con varios radiólogos para ver si hay diferentes opiniones, ¿ok? Entonces, a eso hay que estar atentos a la evaluación clínica. Pues vemos una resonancia magnética que quizás no es muy concluyente, pero la evolución es tórpida, pues ir viendo qué es lo que está pasando, ir desglosando las posibles lesiones que podamos tener y opciones, ¿ok? Y observar el tendón del bíceps en la resonancia magnética. Como vimos anteriormente, nos despistó el bíceps, a primera vista parecía un Bankart, y algo importante, ¿por qué lo mencionamos al bíceps en una tétrada horrorosa? Porque el hecho de que se luxe el bíceps, como vemos en las imágenes de ahí, hace que se desprenda totalmente. Para que pueda pasar el bíceps hacia articular, pues tiene que desprender o levantarse el tendón del subescapular. Entonces, este estudio hecho en Corea, son de los pocos que hay sobre este tipo de lesiones del bíceps, demuestra que casi el 100% de los pacientes que tienen una luxación articular del bíceps tienen una ruptura masiva del manguito rotador o una ruptura total del subescapular.
Algo más que tenemos que tener en cuenta es lo que nos dijo Hugo, que muchas veces, a veces nos va por alto, especialmente en la formación durante la residencia y todos nos preocupamos más en la lesión del manguito rotador que el slap, que el bancar, y nos descuidamos de esta parte de las estructuras musculares. ¿Ok? Vemos el caso, es un caso muy didáctico, con su evolución a 8 meses, puede inclusive demorar un poco más en aparecer la infiltración grasa o la atrofia muscular, pero en este caso lo documentamos. Tener en cuenta que las lesiones, si no se operan, sean completas, parciales, pueden evolucionar a lesiones un poquito más complejas. También así tengamos pacientes que tienen lesiones parciales o totales, cuando tienen ruptura del manguito rotador, pueden ser asintomáticos, pero pueden volverse sintomáticos conforme pasa el tiempo. También ver que esos pacientes, si no se operan, hay que pensar en que en varios años pueden presentar o evolucionar a una artropatía, y sobre todo informar al paciente. La paciente en este caso clínico dijo, le había dicho, inclusive ya no se quiere operar todavía, a pesar de que se le está dando la información. En un inicio le había dicho que no quiere operarse porque ella siente que ya no le duele mucho el hombro, que tiene la limitación, pero que piensa que va a ganar con la terapia física y todo eso. Entonces, a veces también los médicos no informamos bien a nuestros pacientes. Entonces, recordar para quienes nos están escuchando, especialmente a los médicos que están en la residencia, tener presente siempre eso, la infiltración grasa, la atrofia. Para eso están descritos varios métodos. Boutelier, el clásico, el índice de Tomaso también nos va a ayudar bastante. Este es muy práctico también, el signo de la tangente de Zanetti. Nuestra paciente actualmente está en un grado moderado severo, entonces todo eso nos puede ayudar. Entonces, eso es como les he presentado el caso clínico, tratando de orientarles un poco dinámico, interactivo, que nos deje algo. Y sobre todo, en estos momentos que está viviendo nuestro país, pues lo que nos va a ayudar es la unidad, a apoyar nuestra industria y a nuestros productos. Así que a consumir los nuestros, ricos. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Me Vamos a confirman, revisar por las favor. preguntas. A ver. No tengo preguntas. Ok, entonces pasemos al siguiente caso. El doctor José Rodríguez, muchos de las personas que están conectadas probablemente lo conocen. Pepito trabaja en la ciudad de Loja, un directo amigo, un caballero, así que pues les dejo con él. Saludos, Pepito. Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les quiero presentar un caso. Se trata de una luxofractura expuesta de codo. Es una paciente femenina de 35 años, propietaria de un restaurante, quien refiere que 8 días antes sufre un accidente de tránsito, un choque con una aparente luxofractura expuesta del codo izquierdo en el lado no dominante, que era el izquierdo. Había sido atendida inicialmente en otro hospital donde realizaron limpieza quirúrgica y fijación provisional con tutores externos. Y luego a las 48 horas habían realizado una nueva limpieza quirúrgica. De lo que se pudo rescatar en la anamnesis, había recibido toxoide tetánico y habían dado antibiótico terapia con ceftriaxona y metronidazol por los 8 días. Al examen físico, el hombro estaba normal, tenía un tutor externo en el miembro superior izquierdo, la movilidad, sensibilidad y circulación distal se encontraba conservada. Estas son las radiografías que nos trae la paciente, que había sido tomada en el otro centro con la lesión. Y pues lo que quiero que reparen nada más es un fragmento muy pequeño del olecranon y pues lógicamente también la fractura expuesta multifragmentaria y la luxación de la cabeza radial. Y estas radiografías son las que también trae la paciente luego de la inmovilización y tratamiento con el fijador externo. Esas son las proyecciones que nos trae, pues, y se puede apreciar algunas cosas, pues, la luxación básicamente de la cabeza radial,
estos clavos que aparentemente fijan un poquito algo de lo restante del olecrano, pero lógicamente seguía todavía con una luxofractura no reducida. Los exámenes de laboratorio no mostraban nada especial, leucocitos ligeramente elevadas con una ligera neutrofilia, la sedimentación y la PCR dentro de rangos normales. Y esta era la situación clínica, cómo llegó con el inmovilizador, con el fijador externo, perdón. Ya al descubrir mejor, pues vemos que hay un cierre a tensión de la herida, que luego de retirar los puntos iniciales, esto ya la exploración se hizo directamente en quirófano, se ve que hay una pérdida de sustancia de partes blandas, y en esta imagen pues se puede ver mejor la ausencia del cartílago articular en toda la parte de los cónilos, aparte de la fractura del segmento proximal del cúbito y únicamente una parte muy pequeña del olecrano. Ahí, para explicar nada más la ausencia del cartílago en los cónilos. La cabeza radial se encontraba luxada y posteriormente, pues para tener una idea clara, aquí está la cabeza reducida, la pérdida de cartílago y un fragmento del olecrano. Con esto, pues llegamos a la conclusión que era una luxofractura expuesta grado 3, pero al no tener una cobertura de partes blandas, pues la clasificamos ya en una 3B. Hicimos la limpieza quirúrgica, el desbridamiento y modificamos un poco la fijación de la fijación externa con la que vino el paciente. Esta era la inicial y esta es la radiografía post fijación externa. Podemos notar que primero pues el clavo humeral distal, el Schanz distal, se lo colocó un poco más bajo y que abarque las dos corticales. Se colocaron dos nuevos Schanz hacia el cúbito para lograr fijar también el antebrazo hacia el cúbito, que estaban en el anterior caso fijando hacia el radio. Retiramos el Schanz distal del radio y pues básicamente se logra una reducción de la articulación. Pero es importante notar en la radiografía de perfil la pérdida importante que tiene no solo de cartílago, sino ahí podemos notar la pérdida de hueso también. Entonces, frente a esto, pues nos planteamos qué hacer. Y básicamente he preparado la charla en esto. Primero, evitar la infección. ¿Cómo podemos evitar la infección? Yo creo que el desbridamiento adecuado es lo más importante. ¿Cuántos? Muy probablemente el desbridamiento inicial, 1 segundo a las 48 horas, y probablemente con eso va a quedar una herida viva, sangrante, que podríamos ya pensar en planificar en una cirugía definitiva. Hay inquietudes que nos haría a nosotros analizar, por ejemplo, si es que en ese momento serviría una toma de muestra para cultivo, si se continúa o se rota el antibiótico que había estado recibiendo. Para tratar también la infección, hay que pensar en dar cobertura cutánea, pues cuándo se la va a dar, si es que va a servir en ese segmento faltante de cúbito, colocar tal vez temporalmente un espaciador de cemento antibiótico, con cemento antibiótico. El segundo objetivo es cómo vamos a estabilizar la luxofractura. La fijación provisional es la que ya la habíamos realizado con una fijación externa, pero siempre analizar cuál sistema vamos a usar, dónde vamos a colocar los Schanz, ver que no haya una lesión vascular o nerviosa, saber por dónde vamos a atravesar esos tornillos. Y pensar también en un tratamiento definitivo ya, si es que vamos a necesitar un injerto óseo estructural para el cúbito, si es que este va a ser halo o autoinjerto, y cómo vamos a fijar el cúbito, qué placa vamos a usar. El tercer objetivo del tratamiento es pensar cómo vamos a estabilizar esa articulación. Entonces, pensar que probablemente vamos a necesitar un fijador externo dinámico o que probablemente vamos a necesitar injertos, halo o autoinjertos, si es que tenemos una inestabilidad
residual en el codo. El cuarto objetivo del tratamiento es cómo vamos a tratar la pérdida de cartílago en los cóndilos. Igual, si es que vamos a necesitar un halo injerto, una artroplastia total del codo, una artroplastia de interposición facial. Si es que esta artroplastia vamos a hacerla con halo injerto de Aquiles o un autoinjerto de fascia lata, otro tipo de fascia, si es que es un injerto cutáneo, el ODEM. Es decir, hay distintas alternativas. Si es que a lo mejor debemos tratar a esta paciente con una artrodesis, entonces pensar todas las alternativas que podemos hacer. Y el quinto objetivo para este caso es pensar y definir cómo vamos a dar cobertura a las partes blandas. Va a funcionar un sistema VAC, a lo mejor un colgajo faciocutáneo, tal vez un injerto libre vascularizado, un colgajo abdominal al antebrazo. Y si es que este tratamiento lo podemos realizar en 1, 2 o más tiempos quirúrgicos. Entonces, un solo caso nos sirve para analizar varias alternativas de tratamiento que debemos evaluarlas y analizarlas con mucho cuidado. Luego de hacer la primera limpieza quirúrgica, el segundo desbridamiento, a las 48 horas, decidimos plantear un tratamiento. Y este fue una cirugía definitiva al tener herida viva a las 48 horas. Pensamos realizar una artroplastia de interposición facial en el codo, una reducción y fijación de fractura de cúbito con injerto de cresta ilíaca y la placa tercio de caña, dar cobertura de partes blandas con un colgajo abdominal hacia el antebrazo y a las 3 semanas retirar el colgajo. De ser necesario, tener un tutor dinámico y un estabilizador y pensar que podríamos necesitar injertos para estabilizar los ligamentos del codo, que podríamos tomar de palmar menor o extensor del cuarto y quinto dedo. Vamos a la cirugía. Entonces, aquí estamos retirando el cartílago de lo que quedaba de la parte de los cóndilos, el cartílago retirado. Esta es la parte de la cabeza del radio. Retiramos la conexión que unía el fijador externo para ver a qué altura vamos a hacer el colgajo abdominal. Formamos el colgajo abdominal dermograso. Como para no usar fascia lata, decidimos usar, ya que teníamos este abordaje, la fascia del recto y parte del oblicuo. Y probamos, lógicamente, cómo nos va a dar esa cobertura. Aquí estamos exponiendo la fascia. Liberamos y disecamos la fascia del oblicuo y del recto. El retiro de la fascia. Y a esta fascia la aplicamos y la colocamos hacia el faltante de cartílago en los cóndilos. Esto lo fijamos con suturas transóseas. Aquí podemos ver parte de algunas suturas transóseas. Seguimos con la cirugía. Vamos a la toma de un injerto tricortical de cresta ilíaca para el segmento faltante de cúbito poderlo fijar. Colocamos el injerto y realizamos una osteosíntesis con una placa tercio de caña que nos avanza a cubrir esa pequeña parte que teníamos de olecrano. Al ver que logramos una estabilidad buena, decidimos retirar el tutor externo. Y vemos ahí el rango de movilidad en el procedimiento quirúrgico, la flexión y extensión que logramos del codo. Pronosupinación. Luego vamos a conversar algo de por qué no se retiró la cúpula del radio. Y aquí vemos el faltante de partes blandas. Únicamente avanzaba a cubrir una parte de la placa. Luego, continuando con la cirugía, realizamos el cierre parcial del área donadora del abdomen y la fijación hacia el antebrazo.
A los 20 días, cuando ya tenemos una buena circulación hacia el colgajo del colgajo abdominal hacia el antebrazo, realizamos la liberación. Vemos que hay un tejido vivo del colgajo. Lo desprendemos, realizamos el cierre de la herida y damos cobertura a la lesión. Esta es la movilidad en el primer día del postoperatorio, en donde vemos cuánto del rango que vimos en el transoperatorio queda para el rango de movimiento en el postoperatorio, que es un rango bastante aceptable. Faltaban unos 20 grados para la extensión, como se puede ver en la imagen lateral. Es la movilidad pasiva que puede realizarse la misma paciente. No había, como les decía, ningún compromiso neurológico, de tal forma que eso estaba bien. Sí, la pronosupinación en este caso ya se la veía limitada. Estas son las radiografías del postquirúrgico. Recuerden que este es un caso tratado en el año 2012 y esta radiografía corresponde al postoperatorio del año 2012. Hay muy pocos artículos y es una cirugía realmente que se hace muy poco como artroplastia de interposición facial en traumatismo. Se la realiza mucho más cuando ha habido procesos de artritis reumatoide, de limitación para la movilidad y que hay un codo doloroso. Entonces se ha visto casos positivos y de buena evolución con la artroplastia de interposición facial, básicamente interponiendo halo injerto de tendón de Aquiles. Y dentro de este artículo que encontramos de las ventajas y desventajas acerca de la artroplastia de interposición facial, me refiero en este caso de halo injerto de tendón de Aquiles. Si vemos la radiografía lateral, el espacio articular es bastante reducido. Ellos también consideran que la radiografía no se correlaciona básicamente con la parte clínica. Este caso era lo que quería indicarles y me animó a presentarlo porque en esta época vuelve la paciente y logramos determinar que tiene una flexoextensión limitada de 65 a 100 grados, hay ausencia de la pronosupinación, hay un dolor ocasional que amerita analgesia. Cuando ella dice sobreesfuerzo, no podríamos determinar cuánto es sobreesfuerzo. Ella trabaja en un restaurante y desde hace 4 meses nota un craquido en el codo. Por el momento no desea saber nada de ninguna intervención y esto es el rango de movilidad que tiene actual. Vemos que ha perdido el rango de movilidad inicial y ese craquido, si es que ustedes logran notar en la movilidad, la flexión y extensión, como que hay momentos que hubiera unos ligeros bloqueos. Ese es el aspecto clínico del colgajo abdominal hacia el antebrazo, cómo está, y el hombro ventajosamente, pues no con ninguna secuela. Vemos la parte neurológica que está bien. Y esta es la radiografía actual. La operamos cuando tenía 35 años, actualmente tiene 43 años de edad. Y si bien no es una lateral perfecta, la radiografía que podemos ver acá, se ha incorporado el injerto, no hay prácticamente espacio articular, el rango de movilidad es bastante disminuido y ahora estamos ante la paciente, pues, ¿qué podemos ofrecerle? Y me he planteado por lo pronto estas 3 alternativas: artrodesis, pensar en una artroplastia de interposición nuevamente, más cupulectomía radial, y pensar también una alternativa de una artroplastia protésica. Eso es lo que quería dejar como inquietudes. Sin embargo, aclaro que esta paciente no desea operarse, sino que viene nada más por la consulta. ¿Qué concluimos con esto? Yo creo que la artroplastia de interposición facial es una alternativa válida, pero temporal para la artrosis de codo. En este caso hemos considerado que para este tipo de lesión faltante de cartílago, pues era una alternativa. Y segunda conclusión, que creo que es la más importante y el mensaje que quiero dejar, es la necesidad imperiosa
de un banco de huesos y tejidos a nivel nacional. El obtener, procesar, almacenar y distribuir tejidos del sistema musculoesquelético como algo organizado en la sociedad sería la mejor alternativa para tratar este tipo de lesiones, más aún ahora que se nos vienen tantas revisiones de lesiones y que prácticamente no tenemos alternativas. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Pepito. Un lindo caso. La verdad es que lo que mencionas al último creo que es una de las cosas que tenemos que empujar todos dentro de los diferentes capítulos y como sociedad, que necesitamos ya tener un banco de tejidos del Ecuador. No es posible que siendo un país con el nivel tecnológico y con las cirugías que hacemos día a día, no podamos contar con este recurso. Creo que es algo fundamental que tiene que ser emprendido desde la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, en efecto. Volviendo al caso clínico, interesante el tema de usar una artroplastia de interposición postraumática. Yo la verdad no tengo experiencia en trauma. Los pacientes que he hecho artroplastia de interposición siempre han sido pacientes jóvenes con artrosis, pero no un paciente postraumático agudo. Entonces es interesante el ver que es una opción más como para poderlo hacer. Creo que la resolución del caso con las lógicas secuelas es una buena resolución, porque era un caso en el que probablemente cualquiera de nosotros hubiera optado a lo mejor por no pelearle mucho y hacerle una artrodesis de entrada. Y sin embargo, el resultado que has obtenido al hacer este procedimiento creo que es muy bueno. Es un paciente que, si bien tiene dolor, pero ahorita tiene un stop óseo adecuado como para poder hacer un procedimiento de revisión si es que quisiera mejorar o mantener la movilidad. Todavía hay algunas cosas que se pueden hacer. Tengo acá en el chat saludos y felicitaciones por la presentación de este último caso, y no quiero dejar pendiente un comentario del doctor Villegas acerca del caso anterior. Dice: pienso que el tratamiento conservador es la prioridad, dado el gran porcentaje de reruptura en las lesiones masivas, en la reparación de lesiones masivas. Si la paciente se hubiera operado en una resonancia magnética de control al año, probablemente hubiéramos encontrado la misma evolución que tiene ahora. De sentirse conforme con su movilidad y dolor, ¿se le debería ofrecer otra cirugía? Doctor Sarmiento, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que si tiene esa movilidad y todo, mejoraría en algo después del tiempo que ha pasado, o ya la dejamos así? Pues como lo desarrollamos en el caso clínico, hubiéramos tenido un mejor pronóstico postquirúrgico si lo hubiéramos operado en agudo, luego haber determinado la lesión neurológica si no era algo más complejo. Caso contrario, hubiéramos hecho utilizando una diferente de las técnicas para hacer una reconstrucción, inclusive vía artroscópica. Pero ya actualmente la paciente va a la consulta es porque tiene dolor. O sea, te dice que tiene bajo el dolor, pero que siente su intimidación. Y esto va a tender a empeorar. Recordemos que la paciente va a ir a una artropatía por un interrotador. Muy posiblemente va a empeorar la sintomatología. Actualmente ya no es candidata a nada artroscópico, ya puede ser candidata a transposiciones tendinosas, en algún momento a una prótesis reversa, pero hubiera sido, yo creo, más conveniente operarle en agudo. Recordemos también que el hecho de un tendón, como ya conversamos, una ruptura de tendón manguito rotador o una lesión neurológica acelera totalmente la degeneración muscular, entonces dificultando una cirugía, ya siendo otra indicación. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bueno, yo pienso que la paciente, si no me recuerdo, 62 años era. Sí, 83. 63, tiene dolor, definitivamente hay algo que hacerle. Hay muchas cosas, ya es otro motivo de otra discusión entre reconstrucción capsular, trapecio inferior. No la dejaría así, no sería una opción en mis manos. Pensando en que la evolución inclusive a los años va a ser peor. No a años próximos, 8 años va a tener muy seguramente ya una artrosis glenohumeral a consecuencia de su interrotador. Sí, o sea, hay muchas opciones.
Yo creo que ahora está muy en boga el tema de las transferencias musculares, ¿no? Y hacia allá está ahora guiándose un poco la cosa. Probablemente esa sea una de las opciones. Y de paso quisiera adelantarles que el próximo año que se nos viene el Congreso Latinoamericano de Hombro, pues estamos pensando en darle un espacio bastante importante a todo el tema de transferencias para seguir encaminados en aquello. Para terminar, quisiera hacer una breve encuesta para que la respondan los asistentes en el chat. Pepito, si puedes poner tu última diapositiva, por favor. Ahorita va. ¿Ahí está, Byron? No la vemos. Ok, en la que preguntabas las opciones para esta paciente ahora. Este de aquí, ok. Entonces, ¿qué les parece si para cerrar esto, pues hacemos una opinión de todas las personas que están ahorita conectadas a esta paciente en este momento? Si es que dijera que quiere mejorar, que le está doliendo mucho y que acepta hacerse una cirugía, ¿quiénes le harían una artrodesis? Opción 1. ¿Quiénes le harían una artroplastia de interposición y cupulectomía radial? Opción 2. ¿Y quiénes le harían una prótesis de codo? Opción 3. Les pido que por favor escriban en el chat para dar una revisada cuáles son los comentarios de la gente que está conectada. Lo mismo al panel que está conectado, por favor, voten. Un comentario nada más. Esta no es una lateral perfecta, pero tiene un buen stock óseo al cúbito. Y un comentario, yo no, del codo, la verdad que poco y nada, pero hay un colgajo de Ezequiel Seidenberg que saca una porción pediculada del radio distal y la lleva hacia los defectos de cúbito y húmero distal. La verdad que está bastante bueno. Por ahí les puedo pasar los artículos. Y no sé, bueno, para qué hace microcirugía no se lo ve tan complicado, pero la verdad que por esto le hubiese ido fenómeno. A mí me queda una pregunta para el doctor Pepito. ¿Qué tal la estabilidad del codo? Porque evaluamos movilidad, evaluamos dolor. ¿Qué tal la estabilidad de ese codo en este momento? Es muy buena la estabilidad. Inclusive, podríamos decir tal vez que anteriormente la estabilidad podría haber estado algo más afectada porque tenía menor movilidad. Ahorita tenía mayor movilidad, perdón, ahorita tiene menor movilidad. Y uno de los objetivos por el cual retiramos el tutor externo ahí es por la estabilidad que logramos transquirúrgica. Ahora, actualmente la estabilidad es buena. O sea, eso no hay ningún inconveniente. Pero pensando en una artroplasia actual de interposición facial, si es que esa fuera una alternativa, habría que pensar también que probablemente para lograr una interposición facial actual habría que pensar en hacer, si es que hacemos con algo injerto de Aquiles, pues lógicamente fijación de ligamentos para revisar la estabilidad. Yo creo que sí, con una interposición capsular facial, pues estaríamos garantizando un poquito más de inestabilidad de ese codo. Hay una técnica también, que es la técnica de Berbrook, que utiliza un segmento del bíceps de la fascia bicipital y un segmento de la fascia tricipital y los pasa a través de la fosa olecraniana y coronoidea, el tríceps hacia adelante, el bíceps hacia atrás. Es una técnica muy antigua, ¿no? Pero que se complementaba mucho también con las interposiciones faciales para evitar la inestabilidad del codo. Me parece que como tuvo una luxofractura expuesta de Montegia, esperaba que hubiésemos encontrado un poco más de inestabilidad radiocubital proximal.
acudir a alguna técnica de Speedy Boy o una técnica de Bell para estabilizar, pero quedó muy bien. Realmente lo felicito por el caso. Estoy de acuerdo con Byron, a lo mejor muchos de nosotros no se hubiese buscado tantos problemas. Usted lo enfrentó muy bien y realmente lo felicito y el resultado ha sido excelente. Todo lo que le ha sucedido a la paciente hasta este momento es totalmente eso. Y más bien creo que tardó bastante en aprender. Sí, miremos pues la mayoría le intentaría hacer una artroplastia de interposición y una copulectomía radial nuevamente, el 58% de la gente, y un 42% de la gente pensaría en hacerle una artroplastia de codo. El tema de la artroplastia de codo a esta edad, particularmente me parece que no es una buena opción, es muy joven la paciente, esa prótesis va a tener muy poca duración. La prótesis de codo, a mi consideración, es una prótesis que todavía no termina de desarrollarse y que funciona bien en pacientes dañosos, muy baja demanda, a ellos les va muy bien, pero un paciente joven realmente es como un incierto cómo va a funcionar en los próximos años todavía. Pero te dejo con esa respuesta por parte del auditorio, pues la mayoría le haría artroplastia de interposición y una copulectomía. Bueno, un saludo a todos nuevamente, gracias por conectarse. No sé, Víctor, si hay alguna intervención de parte de la Casa Comercial. Víctor. No, tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, con esto damos por concluido el webinar. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y nos estamos viendo pronto en una nueva ocasión. Un abrazo a la distancia a todos. Muchas gracias por participar. Saludos a todos. Gracias a todos. Baje eso, doctor Hugo, baje eso.